Buen día, jóvenes. El día de hoy veremos la unidad 4, paralelismo y ángulos de un polígono. Esto corresponde a octavo grado y veremos la clase 1.1, la cual se llama suma de ángulos internos de un polígono, parte 1. Veremos por lo corto de los temas las dos clases, la parte 1 y la parte 2. Tenemos la P, dice trazando las diagonales desde el vértice A, divide estos polígonos en triángulos y determina. Literal A, ¿cuánto suman los ángulos internos del pentágono? B, ¿cuánto es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman? C, ¿cuánto suman los ángulos internos del octágono? D, ¿cuánto es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman? Muy bien, aquí tenemos entonces estas dos figuras geométricas, el pentágono y el octágono. Y lo que vamos a hacer entonces es pues comenzar a dividirlos en diferentes triángulos para responder a lo que sería pues estos literales. Aquí tengo entonces estos pentágonos, pues representarían el mismo, solamente para que veamos el proceso que usted va a hacer con su regla. Entonces vamos a trazar desde el vértice A a otro de los vértices y ahí lo que vemos entonces es que se está formando un triángulo. Sabemos entonces que la suma de los ángulos internos de un triángulo pues es 180 grados. Vamos con el siguiente. Aquí hacemos esto otro y ubicamos el siguiente triángulo que sabemos que también tiene una medida de 180 grados. Vamos con el tercero para que ustedes vean el tercer triángulo que se va a formar, que sería este. Y a él también le va a corresponder 180 grados. Y para que veamos juntos los triángulos, tenemos esta forma. Y ahí está el de color celeste, rosado y verde. ¿Cuántos triángulos pudimos trazar en el pentágono? Pues vemos que son 3. Y cada uno de ellos con un valor de 180 grados. Por lo tanto, aquí yo puedo colocar 180 por 3. Quiere decir entonces que la suma de los ángulos internos del pentágono es igual a 180 más 180 más 180 o pues 180 por 3. Vamos al literal B, la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman. Ya vimos que se forman 3 triángulos y que el pentágono por supuesto tiene 5 lados. Entonces hacemos la resta. 5 menos 3 es igual a 2. Además, los ángulos internos del pentágono suman 180 por 5 menos 2. O sea que hacemos esta resta acá, que serían los lados menos el 2 que nos apareció acá. Ya más adelante lo veremos en una forma. Vamos al octágono, que esto nos va a ayudar para responder el literal C. Y pues acá podemos observar también que se han formado, bueno, lo contamos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hay 6 triángulos. Esto quiere decir entonces que la suma de los ángulos internos es 180 por 6. Esa sería entonces la suma de los ángulos internos del octágono. Y en el literal D tenemos la diferencia del número de lados y la cantidad de triángulos que se forman es 8 menos 6 igual a 2, que es el mismo resultado que habíamos visto que nos da en la diferencia de lados y el número de triángulos que se forman en el pentágono. Es decir, el resultado es igual. Eso nos lleva a la siguiente conclusión. En todo polígono, al trazar las diagonales, se forma un total de triángulos igual al número de lados menos 2. Por lo tanto, la suma de los ángulos internos para un polígono de n lados es 180 por n menos 2. Esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar. Y con ella resolver los problemas de lápiz. Encontrar la suma de los ángulos internos de un n-ágono y los de un dodecágono. El n-ágono tiene 9 lados y el dodecágono tiene 12 lados. Bien, ese será nuestro reto. Pasemos a la siguiente clase y es la parte 2 de la suma de ángulos internos de un polígono. Nos dice la P, encuentra 3 maneras distintas de triangular un pentágono para determinar la suma de sus ángulos internos. Primero desde un punto interior, luego desde un borde, desde un punto exterior P, y luego comparamos los resultados obtenidos con los de la clase anterior. Muy bien,
Aquí lo vamos a hacer de las tres formas. La primera nos dice que lo hagamos desde el interior. Entonces lo hacemos acá desde el interior del pentágono y vamos formando esto uniéndolos con los diferentes vértices. Y acá está ya de colores para que ustedes lo puedan ver mejor. Nos dice que la suma de los ángulos internos del pentágono es 180 por 5, pero menos 360, pues se le resta el ángulo que forma el punto interno seleccionado, que sería exactamente este que está acá. ¿Ya? Entonces multiplicamos 180 por 5, pero le restamos 360. Eso quiere decir entonces que la suma de los ángulos internos del pentágono es igual a 180 por 80 por 5 menos 180 por 2, que es el mismo resultado que nos dio al principio en la clase anterior. 180 por 3 igual a 540. Entonces lo hacemos de manera igual. Bien, ahora vamos desde un borde del pentágono y de igual forma vamos haciendo esto. Y aquí pues solamente se han formado 4 triángulos. Ahora entonces nos queda de esta manera, que la suma de los ángulos internos del pentágono es igual a 180 por 4 menos 180, pues se le resta el ángulo llano que se forma en el punto del borde que fue seleccionado, que sería este. Entonces esto forma 180 grados y quiere decir que a los 4 que hemos multiplicado les vamos a restar esos 180 grados. Y la suma de los ángulos internos del pentágono es igual a 180 por 4 menos 180, igual que el caso anterior. Vamos al siguiente y este lo vamos a hacer desde un punto externo. Ahí está, le hemos llamado P. Hacemos lo mismo a los vértices y ahí en ese caso entonces se formarían 4 triángulos. Acá está este y este. Muy bien, ahí los podemos observar mejor. Pero aquí con el borde del pentágono y el punto exterior se ha formado otro triángulo. Entonces aquí nos va a quedar la suma de los ángulos internos del pentágono es igual a 180 por 4 menos 180, pues se le resta la suma de los ángulos internos del triángulo que se forma con el punto externo que fue seleccionado y el lado del pentágono, que es lo que ya les mencionaba. Acá este triángulo equivale a 180 y es por ello que se lo tenemos que restar. Entonces la suma de los ángulos internos del pentágono es igual a 180 por 4 menos 180. El mismo resultado que nos había dado en la clase anterior, que era 180 por 3 igual a 540. Y en el literal D nos dice que al comparar los resultados obtenidos en los literales anteriores se observa que son exactamente iguales entre sí a los resultados de la clase anterior. Como conclusión, la suma de los ángulos internos de un polígono se puede determinar utilizando estrategias de triangulación. Esto puede ser desde un vértice cualquiera, cuidando que las diagonales que se tracen no se corten entre sí, triangulando desde un punto interno al polígono, triangulando desde un punto sobre el borde del polígono y finalmente triangulando desde un punto externo del polígono. Cualquiera de estas 4 maneras nos puede ayudar a nosotros a encontrar la suma de los ángulos internos de cualquier polígono. Vamos a un ejemplo más. Nos dice determina la suma de los ángulos internos del pentágono utilizando una estrategia distinta a las ya utilizadas. Una manera entonces diferente a esas 4 podría ser pensar en dividir el pentágono en cuadriláteros y o triángulos. Se puede dividir un cuadrilátero y un triángulo y luego determinar la suma de sus ángulos. Entonces acá los hemos dividido, solamente se ha trazado esta línea acá y eso hace que se divida en un triángulo y un cuadrilátero. Por lo tanto sería entonces 180 más 360, que esto sería igual a decir 180 más 2 por 180. Y llegaríamos a exactamente el mismo resultado, que sería 3 por 180, o sea que el resultado sería 540. Bien, esta sería una manera diferente a cualquiera de las anteriores. Vamos a los problemas de lápiz y acá nos dice que encontremos la suma de los ángulos internos de un hexágono y de un octágono y que hay que hacerlo utilizando al menos 2 estrategias aprendidas en esta clase. Por lo tanto, acá ustedes deben escoger 2 de estas estrategias vistas y hacerlo de esa manera. Muy bien, sigamos apoyando el canal.
Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.